Y vamos para la última que el Señor nos habla y es la que peor se refiere el Señor. Y es la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta ciudad era una ciudad comercial. Era un centro estratégico de actividades bancarias. Era un centro importante de medicina. Y allí se desarrolló una escuela. Y ahí en esas investigaciones sacaron un colirio que era muy famoso, tipo exportación. Y todo el mundo era conocido, la Odisea era conocido porque tenía que pasar por allí, por unas carreteras importantes que tenía, y por eso se hacía una ciudad muy próspera económicamente. Entonces tenían tres tipos de una poderosa industria. Vamos a ir desarrollando. Tenían la industria del colirio, tenía la industria de las finanzas, y también tenía la producción de lana que se realizaba vestidos. Así que tenía la industria de la moda en ese tiempo. Y era no cualquier tipo de lana, sino lana negra, que era muy famosa en esa época y muy fina dentro del mundo greco-romano. Y nos habla el Señor en esta iglesia. De inmediato el Señor le dice que conoce sus obras, y que el Señor está mirando su fruto. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice: y por sus frutos los conoceréis. Así que las obras de ella, el fruto que ella estaba dando, no era el fruto correcto. Y el Señor aquí en este mensaje a la Odisea, le dice el Señor que ni eres frío ni caliente. Porque cerca a esta ciudad había una ciudad que era famosa por los termales. Así que el acueducto que pasaban, las aguas que pasaban, que abastecía a la Odisea, el agua no llegaba a ser para ellos tibia y sucia. El agua que llegaba para los laodicenses era tibia y sucia. Así que ellos reconocían que el mensaje que le estaba hablando el Señor era un mensaje contundente, un mensaje fuerte, porque ellos aborrecían esa agua tibia de su ciudad. Ellos aborrecían esa agua que salía de su ciudad. Ellos deseaban esas aguas termales que tenían en la ciudad cercana, pero a ellos no les llegaba, sino lo tibio. Entonces el Señor le dice y les habla conforme a lo que ellos, la grandeza de su ciudad. A la grandeza de su ciudad, a lo que hacía que su ciudad era predominante en la época, era majestuosa, glamurosa de la época. Entonces el Señor vino, bueno, eso es lo que ustedes consideran. Bueno, yo te voy a traer el mensaje que yo tengo para ti, conforme a lo que tú piensas y a lo que tú crees. Y yo quiero aquí mirar algo que el Señor le dice a esta iglesia, le dice: porque ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia que causaba repugnancia para Dios. Un tipo de creyente que es repugnante para Dios, porque vive en los dos caminos, en las dos aguas. Y lo más tremendo, y quiero que miremos aquí en el versículo 17, dice: porque tú dices en tu corazón,
Porque asimismo también dijo Satanás en su corazón. Y todos hablan en su corazón. Y todos pensamos internamente. Y tenemos una identidad que nosotros mismos nos creamos. Y el Señor le dice, porque tú dices, este es tu concepto, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ciudad como tal no tenía necesidad de nada. Cuando hubo este terremoto en todo ese sector, que lo vivieron las diferentes iglesias que estábamos hablando, la iglesia de la Odisea no necesitó dinero del emperador romano, sino que ellos mismos, con sus propios dineros, reconstruyeron la majestuosa ciudad de la Odisea. Así que para ellos tenían un ego y un orgullo tan tremendo que ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Nosotros mismos podemos abastecernos. Y a esa penetración social, de ese pensamiento social, de ese imaginario que estaba en la ciudad, los vientos pegaban para dentro de la iglesia del Señor. Por eso el Señor nos llama iglesia de Dios, a adquirir la persona de Jesús en nuestra vida. A adquirir al Hijo de Dios de verdad dentro de nosotros, a dejar las idiosincrasias y las culturas aparte, porque no podemos mezclar la cultura de los pueblos y meterla dentro de la iglesia y estar a favor de ellas. Bendito sea el nombre del Señor de los ejércitos. Así que lo mismo que consideraban socialmente la ciudad, también lo consideraban los creyentes que estaban en la iglesia de la Odisea. No tenemos necesidad. Y se veían a sí mismos como un pueblo rico que no tenía necesidad. Así que Dios estaba en un segundo plano en la vida de ellos. Y mira lo peligroso de creer y hacernos imaginarios de nosotros mismos y no permitir que sea el Señor quien dé testimonio. Por eso les dije al principio, tus obras, el fruto. Una de las cosas que aprendí de mi esposo, el pastor, fue de el fruto habla. Y no solamente habla, sino grita más que las palabras. Mi amor, no te preocupes, el fruto habla. Él habla y muestra quién es quién. Siempre me lo ha enseñado mi esposo. Y asimismo la iglesia del Señor tenía una visión, una cosmovisión personal de la ciudad en que ellos estaban y la traían a la iglesia y asimismo se decían a sí mismos, no, yo no tengo necesidad de nada, yo soy rico. Así que yo vengo a la iglesia un ratito, vengo y escucho la palabra de Dios, pero yo no tengo necesidad de Dios, porque el que necesita de Dios es allá Esmirna, que eso anda en una pobreza absoluta. Allá en la iglesia de Filadelfia, que eso es bien pequeñito, ellos tienen, mejor dicho, que mirar a ver qué hace. Tenía un ego la iglesia de la Odisea, como el creyente de hoy en día, tiene un ego. Y se llama a sí mismo. Él mismo tiene una percepción de sí mismo y no la percepción de Dios. No busca la aprobación divina, sino la aprobación de él mismo. Alabado sea su nombre. La aprobación de sí mismo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta. Y si no me apoyan de malas, pero yo voy para adelante porque yo no tengo necesidad de nadie. Y esto está en nuestra sociedad donde cada vez más no me importa, si no me apoyan yo voy arriba, si no me apoyan no importa, yo sigo creyendo en mí, en el ego, en el humanismo. Una iglesia que estaba ahí en su propia identidad, pero ¿cómo la vio el Señor? Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, hermanos míos, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cuál es la radiografía de Dios para nosotros? Si hoy nos presentáramos delante de Él y le preguntáramos, Señor, ¿qué ves tú de mí? ¿Qué puede decir de ti? Pues la iglesia de la Odisea le dijo, el Señor le dijo, pues eres un desventurado, un desgraciado, uno que está en infelicidad, porque al no tener al Señor está en infelicidad. Él estaba en la puerta, no estaba adentro. Aleluya. Le dijo el Señor, eres un miserable, una pobreza absoluta. Y la pobreza absoluta que se refiere a la infelicidad
y a la pérdida de la salvación, porque el gozo del Señor, el gozo, la salvación produce gozo a nuestra vida. El gozo de la salvación, escribió el rey David en el Salmo 51. El gozo de tu salvación, tu espíritu noble me sustente. Una iglesia ciega que no tenía la visión clara, la lámpara de la palabra de Dios no alumbraba su caminar, no alumbraba su andar. Por lo tanto, la ceguera, esta ceguera le producía que no comprendiera y que no tuviera conocimiento de la verdad de Dios. Que no tuviera claro el conocimiento de la verdad de Dios, sino lo que ellos querían pensar, lo que ellos querían. Por eso les digo, era una iglesia que se pensaba de sí misma que ella era rica. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de mí mismo delante de Dios? ¿Cómo me está viendo el Señor realmente? Porque el Señor dice, no hay bueno ni aun uno. Pero nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos. Dentro del cristianismo, yo he cambiado, yo he hecho, yo esto, yo lo otro. Pero ¿qué puede decir Dios? ¿Será que Dios puede decir cosas bonitas de nosotros? ¿Será que Dios puede decir cosas agradables? Porque a la iglesia de la Odisea no le digo a cosas agradables, le estaba diciendo cosas que merecía reprensión y castigo. Le estaba diciendo, yo reprendo y castigo. Y por lo tanto le digo, bueno, si tú confías en aquello, tú confías en las 13 industrias poderosas que tienes allí y que no tienes necesidad absolutamente de nada, entonces yo te voy a dar un consejo, porque la ceguera hace que no haya comprensión de la verdad de Dios. La ceguera impide que no haya conocimiento de la verdad de Dios. Entonces el Señor le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Se movían las finanzas. Bueno, compra de mí, no de lo que tienes allá. No de las riquezas con la que tú puedes decir que eres rico, porque yo realmente te estoy viendo que eres pobre, que eres ciego, que no tienes riquezas, que no tienes mi vida en ti, que mi vida no está en ti. Entonces le dijo al Señor, compra de mí. ¿Quieres ser rico? ¿Tú quieres ser rico? Compra de mí las riquezas verdaderas. Las riquezas, cómpralas de mí. Que este oro sí es un oro que te va a enriquecer. Las riquezas espirituales de la salvación, de la vida eterna, del Espíritu de Dios. Aleluya. Y le dice, cambia las vestiduras negras de la lana negra, que es la producción de la ciudad. Cambia esas vestiduras de ese vestido negro y ponte las vestiduras blancas. Las que yo tengo para vestirte, las que simbolizan de verdad que eres un hijo mío, que eres una hija mía, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque no tenían los vestidos espirituales. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, se refiere a los vestidos. Es una de las palabras que más se repite en la Biblia acerca del vestido, porque le da mucha importancia al vestido, al vestuario. Y lo primero que hizo el Señor cuando Adán y Eva pecaron fue hacerle vestido de pieles para descubrir la vergüenza de su desnudez que sentían. Así que era una iglesia que estaba en pecado, una iglesia que había perdido las vestiduras de Dios, las vestiduras blancas, y le dice, mira, también compra las vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza. Y aparte de eso, eres famosa porque tienes el colirio, que es exportado a otras ciudades de Asia en ese tiempo. Pero yo tengo un colirio verdadero, yo tengo el verdadero colirio. Unge con el colirio que yo tengo para que puedas ver, para que te quites la ceguera espiritual que no te deja permitir ver la verdad de Dios para ti. Por eso el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que era el amor de Dios en esa urgencia para con esa iglesia de la Odisea.
Y es el amor con urgencia de Dios para aquellos que se han apartado en una iglesia posmoderna, donde ha entrado la mundanalidad, donde entra la carnalidad, donde no hay respeto por Dios, no sienten necesidad de la presencia de Dios, no sienten necesidad del Espíritu de Dios, sino que se sienten suficientes con lo que tienen, con lo que han alcanzado, y entonces están más pensando en hacer más atractivo el evangelio, como lo decía anteriormente, para el éxito personal, líderes y pastores, predicadores, más para el éxito personal que para la necesidad de Dios, de agradar a Dios, de tener a Dios. Es una iglesia que tiene a Dios afuera y no adentro, donde el gobierno de Dios no está, sino completamente y netamente el humano. Tiatira había un grupo de personas que querían manipular, pero que Dios seguía reinando. Sardis estaba muerta, pero estaba Dios afuera de ellos. No estaba Dios con ellos. Estaba Dios a la puerta. Estaba Dios llamando: déjenme entrar, dejen que yo hable, dejen que yo les diga, vengan y cenen conmigo, vengan y coman de mi cordero, vengan y coman de mi comida, vengan, aleluya, para que puedan oír mi voz. El Señor nos llama y nos pone a estas iglesias como un ejemplo de estos creyentes de la Asia Menor, Nos pone este ejemplo para que nosotros miremos el cristianismo actual. Miremos en cómo estamos caminando. Miremos qué estamos haciendo con nuestra vida. Miremos hacia dónde vamos a ir en el Señor. Alabado sea su nombre. Encuéntranos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.